Muy buenos días. ¿Y cómo están? Consolados en el Espíritu. Muy bien, gracias por invitarme. Yo soy Padre Mateo Bautista y soy religioso de la Orden de San Camilo. Vio que llevamos una cruz roja en el pecho. San Camilo fue un hombre convertido, es decir, era un desgraciado. Y a los 24 años recibió la gracia y se dedicó a los enfermos. Estamos hablando del 1500. Y fundó su orden en medio de la peste bubónica. Igual que hemos tenido ahora la pandemia, en el siglo XVI hubo la famosa peste bubónica. Solo la ciudad de Roma murió el 30% de la población. Y él eligió como distintivo la Cruz Roja y fue el primero que atendió en los campos de batalla, 300 años antes que la Cruz Roja Internacional. Ya por mi tono habrán visto que soy chino, ¿no? He nacido en un pueblito pequeño, Alba de Tormes, Salamanca, pero muy conocido porque allí está enterrada Santa Teresa de Jesús, incluso su cuerpo incorrupto. Muy bien, así pues nuestro carisma tiene que ver con el tema de la pastoral de la salud. Y llegué a América en el año 89, estuve en Argentina casi 15 años, allí tuve por obispo, no sé si le conocerán, un tal Jorge Mario Bergoglio. Después estuve también en Bolivia, otros casi 15 años, y ahora en el Perú. Y soy el animador nacional de la Pastoral de la Salud. Y algo también que les voy a comentar al final. Soy el sangrador nacional. Me gusta sacarle la sangre a la gente. La promoción de la donación voluntaria de sangre. Dios mediante, el próximo sábado, gracias a Dios, haré mi donación número 157. Pero no la voy a hacer solo, seguro que con la mitad de todos ustedes. El tema del perdón. El perdón, un camino de sanación. Todos amamos la salud. ¿Queremos estar sanas y sanos? ¿Es importante? ¿Hay que cuidar la salud? Cuando yo era pequeño siempre escuchaba a las viejas de mi pueblo. Teniendo salud se tiene todo. ¿Verdad? He dicho. La salud es condición de posibilidad. Nos falta la salud y nos vemos muy limitados. Incluso el gran San Agustín, ¿verdad?, tiene un dicho muy llamativo. Dice, en esta vida se necesitan dos cosas. Dos cosas son necesarias en esta vida. El amigo y la amistad. El amigo y la salud. El amigo y la salud. El amigo, y la salud. Pues bien, como vamos a hablar entonces de un camino, proceso y sanación, vamos a trabajar en primer lugar estos dos términos. Hablamos de salud y la salud tiene que ser integral e integrada. Unas nociones básicas. Nuestra salud tiene que ser integral e integrada.
¿Qué quiere decir eso? Que nuestra salud no es una cosa. La salud no es un ente. La salud no es un objeto. ¿Qué es la salud? Soy yo. Atención. La salud no es un objeto. No es algo que se tiene. Tengo un pañuelo, ahora no lo tengo. No, no, no. La salud es la persona. Por eso la salud no se tiene, la salud se vive, se disfruta. La salud no es algo fuera, la salud es persona. Por eso el concepto de salud, ¿de dónde se deriva? De dos palabras, del concepto de vida y del concepto de persona. El concepto de salud se deriva del concepto de vida y concepto de persona. La salud soy yo. Y la salud es integral e integrada porque es una salud multidimensional. Otra palabrita para entender bien el proceso del perdón. ¿Qué quiere decir que la salud es multidimensional? Dimensional. Que la persona, cada uno de nosotros, tenemos como 6 dimensiones básicas. Tenemos 6 dimensiones básicas. ¿Cuáles son? La primera, la más evidente, la dimensión corporal. La dimensión corporal. ¿Cómo nos diferenciamos unos de otros? Yo miro y digo, feo, guapo, gordo, guapo, apuesto. La dimensión corporal. Pero atención, ojo, las personas no tenemos cuerpo. Las personas no tenemos cuerpo. Somos cuerpo. Somos corporeidad. No tenemos un cuerpo como un objeto. Tal es así que ninguno de nosotros se puede imaginar sin su corporeidad. Y tal es así que una persona, un niño, por ejemplo, si tiene un trauma de pequeño, en su corporeidad, ¿le puede marcar de por vida toda su existencia? Claro. No tengo cuerpo, soy cuerpo, soy corporeidad. No nos podemos imaginar. Y tal es así que nosotros en el credo profesamos, creo en la resurrección de la carne, de toda mi persona. La dimensión corporal. Segundo, la dimensión emocional. Todo el complejo mundo de las emociones, de los sentimientos. Tenemos 4 sentimientos básicos. Alegría, tristeza, miedo y enojo. 4 sentimientos básicos. Alegría, tristeza, miedo y enojo. Tenemos el amor, que es un constructo psicoafectivo. Tenemos el odio, tenemos culpas, ¿verdad? Tenemos posesión, tenemos apegos. Todo el mundo emocional. Por eso, una persona puede ser sana si no está equilibrada y madura en su mundo emocional. Es una persona enferma. Y junto a nuestra dimensión corporal, nuestra dimensión emocional, ¿cuál es la tercera gran dimensión que tenemos para vivir en clave de salud? Vivir en clave de salud. La dimensión mental. Si no tenemos una mente sana, una cosmovisión, un equilibrio, ideas claras, ideas positivas, una visión de la vida, un objetivo, una misión, un propósito,
¿Seré sano? No. La dimensión mental. Dimensión corporal, dimensión emocional, dimensión mental. Pero no solo tengo que estar bien conmigo mismo, conmigo, tengo que pegar un salto y estar bien ¿con quién? Con el tú. Con el nosotros, con el prójimo. El nosotros. Por eso, ¿alguien puede ser sano sin los demás? ¿Alguien puede ser sano contra los demás? ¿Alguien puede ser sano a pesar de los demás? No. Por eso somos unidad. Es la dimensión, la cuarta, relacional. La persona solo puede saber si es sana cuando está relacionada con los demás. Un niño necesita crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Y si vemos que va creciendo, pero vemos que se aísla, que no se vincula, que se mete en su cuarto, que no juega, que no le interesan los demás, ¿qué decimos? Ojo y pestaña, que el demonio engaña. Aquí hay algo que no va bien, ¿verdad? El muchachito tendrá crecimiento, pero ya tiene un mal desarrollo, porque le falta la dimensión relacional. Por eso, en esta dimensión relacional, vamos a recordar que hay 3 palabras fundamentales que no hay que olvidar nunca. ¿Cuáles son? Primero, comunidad. La persona es sana cuando vive en comunidad. No se hace autista, no se aísla, no se mete entre 4 paredes. Comunidad. La persona es pobre cuando es pobre de vínculos, de relaciones. Comunidad, comunicación. Comunicación, ¿qué es comunicación? Palabra de ida y de vuelta. Abro y escucho. Cuando somos personas de diálogo. Cuando somos personas de diálogo, de comunicación. Hablar y escuchar, soy una persona sana. Comunidad, vínculos, comunicación, diálogo. Y comunión, dar y recibir. Si yo soy una persona que solo pido y soy mendigo y recibo y quiero que los demás estén... y yo no doy y no me doy, no doy y no me doy, soy una persona insana. Comunidad, comunicación y comunión. Pero la sanación, ¿por qué decimos y la salud y la persona sana? Recuerde que la salud no existe. ¿Queda claro? La salud no existe. ¿Qué es lo que existe? La persona sana. Y además una persona sana existe al 100%. Imposible. Porque la salud es una vivencia y estamos en el tiempo, ¿verdad? No existe, como definió la OMS, la Organización Mundial de la Salud, un completo estado de bienestar. Eso es fantasía. No hay ninguna persona sana al 100%. Y mejor que no la haya, porque si no, ¿de qué vivirían los médicos, los farmacéuticos? La dimensión corporal, emocional, mental, relacional. ¿Cuál es la quinta dimensión para vivir en clave de salud? Los valores. Los valores. Díganme ustedes, ¿una persona que no viva en valores es sana o enferma? Los valores valen, ¿verdad? Los valores son las agarraderas donde yo fortalezca.
es nuestro comportamiento, nuestro mundo moral, nuestro mundo ético, los valores. Los valores. Ahí están las virtudes. ¿Son importantes las virtudes teologales? Prudencia, justicia, fortaleza, templanza, ¿son fundamentales? Las virtudes cardinales y teologales, la fe, la esperanza, el amor, los valores. Dime cuáles son tus valores y te diré cuánto vales. ¿Cuál es tu salud? Y la sexta dimensión, ¿cuál es? La dimensión espiritual. Nosotros somos mortales, ¿no es así? Pero podemos religarnos, religar. ¿Con quién? Con el Espíritu de Dios. Por eso somos espirituales. Porque aunque somos mortales, ¿no es así? Nos podemos vincular. Tenemos la gracia de podernos vincular con el Espíritu, que es Dios. La dimensión espiritual. Y por eso las personas decimos que venimos de Dios, estamos en Dios y vamos a Dios. Entonces, ¿cuáles son las 6 dimensiones básicas de la persona? Hay que sabérselas de memoria. La dimensión corpo, la dimensión emoción, la dimensión estoy bien conmigo, ahora pego un salto al tú. La dimensión relacional. Me elevo con los valores y trasciendo con la espiritualidad. Entonces, el perdón, un camino de sanación. ¿Cómo tiene que ser esa sanación? Multidimensional. Me tiene que afectar, de nuevo, a todo mi corporidad, a mi mundo emocional. Me tiene que afectar a mi mundo, tiene que ver con mi mundo, tiene que ver con los y tiene que ver con la espiritualidad. Un camino. ¿Qué quiere decir un camino? Que el perdón nunca es un hecho puntual. No. La ofensa puede ser puntual. Un insulto, ¿verdad? ¡Pum! Pero el perdón no es puntual. Hay que hacer un camino. Que hay que hacer un proceso. Un recorrido. Y a veces ese perdón a muchas personas les lleva años. Incluso hay personas que solo perdonan 5 minutos antes de morir. ¿O no? Yo como religioso Camilo he ayudado a morir a muchas personas. Les he cerrado los ojos, yo mismo los he amortajado, los he limpiado de muertos, los he preparado y lo he visto. Hay personas que han perdonado o han pedido perdón 5 minutos antes. ¿Por qué? Porque consideraron una afrenta en su vida que quedaron tan heridas que no podían perdonar. ¿Es así o no? El perdón es un camino. Y damos un pasito más. No es puntual, es todo un desarrollo. ¿Y es fácil? ¿Es fácil? ¿Podemos solos? ¿Tenemos que pedir ayuda? ¿Qué es fundamental entonces en el perdón? 2 cosas. Pedirlo. 3. Pedirlo. ¿Hay que pedir el perdón? Si ofendemos, ¿hay que pedir perdón? Una línea. Segundo, recibirlo. Y tercero, darlo. El perdón, 3 líneas. Pedirlo. Pedirlo. ¿Hemos ofendido? Hay que pedir el perdón. ¿Basta con pedirlo? No. Nos tenemos que
dejar perdonar. Y, a la inversa, nosotros tenemos que perdonar. En este camino de sanación, vamos a recorrer nosotros brevemente, de una manera sintética, las 6 dimensiones. Las 6 dimensiones. Se cuenta que el gran rabino Abba Arika, 175-247 después de Cristo, es decir, hace 1800 años, ordenó a su servidor ensillar el burro para hacer un viaje. Después de muchos días y noches, llegaron al pie de la montaña. Era un rabino, maestro de Israel, muy famoso, con fama de santidad. El servidor quedó abajo de la montaña. El rabino subió a la cumbre. El ayudante vio ascender al rabino hasta quedar invadido por los colores del tramonto. Observó que del rojo del cielo 2 manos buscaron el pecho de Abba Arika. Lo estrujaron, le estrujaron el corazón. 2 manos como saliendo del cielo. Y lo exprimieron al rabino hasta hacer salir de él un líquido negro y repugnante. Descendiendo el rabino Arika, el servidor le preguntó sobre aquello. ¿Qué ha pasado? El rabino se limitó a decir: también los profetas deben pedir perdón. También los profetas deben pedir perdón. En este camino de sanación, el primer punto, ¿cuál es? Todos necesitamos el perdón para recibirlo y para darlo. Primer punto. Todos, sin excepción, en nuestra vida necesitamos el perdón para darlo o recibirlo. ¿Es así? Y ahora, ¿cómo vamos a escribir la palabra perdón? ¿Cómo la tendríamos que escribir? Así. Per-don. Per-don. ¿Por qué? Per es una preposición que significa a través de, ¿verdad? Por ejemplo, pernoctar, pasar la noche. Perdón. ¿Cuál es la esencia de la palabra perdón? Don. Per, a través del don. El primer punto de este camino de sanación es que todos necesitamos el perdón para darlo y recibirlo. No solo para recibirlo, para darlo. No solo para darlo, para recibirlo. Es un binomio inseparable. Y segundo, el per-don hay que verlo siempre como un don. El perdonar a los demás es un don, es una gracia, y el recibir el perdón es una gracia. El perdón tiene que entrar sí o sí en la idea de gracia. Gracia. El perdón es gracia. ¿Y por qué decimos gracia? ¿Y por qué se llama gracia? Gratis, generoso. Por eso el perdón se puede comprar, se puede vender, se puede manipular, se puede utilizar. El perdón siempre es una gracia para darlo o para recibirlo. Para darlo o para recibirlo. En esta historia que hemos escuchado dice que le estrujaba el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso, primera dimensión? Que las personas que no
perdonan o no piden perdón, psicosomatizan. Las personas que no perdonan o no reciben el perdón, o se cierran a recibirlo, o creen no merecerlo, ahora lo vamos a ver, son personas que se enferman somáticamente. Esto hay que darle mucha importancia. Por eso, en el perdón hay que unir dos palabras. En el perdón es curar y cuidar. Curar y cuidar. Curar y cuidar. ¿Por qué? Siempre que hablamos de perdón es porque hay una herida. ¿No es así? El perdón está relacionado con la herida. ¿Qué hay detrás de todo perdón? Una afrenta, una herida. La persona está herida. Y por eso, porque está herida, hablamos de un camino de sanación. El perdón está relacionado con una herida. Y una herida bien dentro. Pero resulta que esa herida, si no la trabajamos perdonando, recibiendo el perdón, ¿quién se queja? ¿Quién grita? Nuestro cuerpo. Es la psicosomatización. Hay personas que se gastan en farmacia, Dios mío, yendo a médicos, Dios mío. Yo conozco médicos que dicen, padrecito, usted no predique del perdón, porque así tenemos más consultas, vendemos más medicamentos, más recetas. Usted no predique nunca del perdón, porque como el perdón es sanación, nos quita la clientela. Usted no predique. ¿Es así? Atención. Cuando tenemos una herida, para el perdón, darlo, recibirlo, y no hacemos un camino de sanación, ¿quién se está quejando sí o sí? Nuestro cuerpo. La psicosomatización. Y miren, ya nos lo dicen con una historia de hace 1800 años. Esto es para los que creen que han inventado algo bajo el sol. ¿Sí? Cuando nosotros vemos que nuestro organismo se cansa, dolores, y les podía contar, aquí en el libro Desarrollo, 30 aspectos de la psicosomatización. Se sube la presión, dolores de cuerpo, de músculos, el trastorno de sueño, psicosomatización. Por eso el tema del perdón es un tema de herida que tengo que cicatrizar. ¿A través de qué? Darlo y recibirlo. En el perdón. La segunda dimensión, ¿cuál es? De la sanación y de la herida. Si estoy herido porque he afrentado o me han hecho una afrenta, ¿verdad? Podemos estar heridos por las dos, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda dimensión que va a quedar afectada? La dimensión emocional. ¿Es muy visible la dimensión emocional cuando estamos heridos? ¿Es muy visible? ¿Sí o no? ¿Nos enojamos? Miren los 4 sentimientos: alegría, tristeza, miedo, enojo, desamor, desapego, bronca. Nos ponemos nerviosos, ¿sí? Todo nuestro mundo emocional se altera. Y a veces el que paga el pato, ¿quién es? El que está alrededor nuestro. Y este mundo emocional, ¿es fácil de controlarlo? ¿Nos alterará? El mundo emocional. Y si no tenemos control y expresión emocional, ¿estamos sanos o enfermos?
Algunos de ustedes recordarán lo que pasó en París en el año 2015, tal como ahora. En noviembre, el 13 de noviembre del 2015, hubo un famoso atentado. ¿Recuerdan? Fue en el teatro Bataclan y murieron en ese atentado de terroristas 89 personas. Lo recordarán algunos, ¿no? Se hizo muy famoso. Pues bien, el 16 de noviembre, 3 días después, un hombre escribió una carta. Era un esposo joven que tenía una niñita y en el atentado habían matado a su esposa. El viernes por la tarde y escribe una carta ¿a quién? A los terroristas. El viernes por la tarde ustedes han robado la vida de una persona excepcional. El amor de mi vida, la madre de mi hijo. Sin embargo, no tendrán jamás mi odio. Si este Dios, eran terroristas musulmanes, por el que matan ciegamente, los ha hecho a su imagen, cada bala en el cuerpo de mi mujer habrá sido una herida en su corazón. Por eso no les haré el regalo de odiarlos. ¿Son serias las heridas del perdón? ¿Son muy serias y muy hondas? ¿Y se incrustan y se alargan en el tiempo? Ustedes quieren que yo tenga miedo, que mire a mis conciudadanos con desconfianza, que sacrifique mi libertad por la seguridad. ¿Pasa esto? Lo vuestro es una batalla perdida. La he visto esta mañana, finalmente, después de noches y días de espera, a su mujer muerta. Estaba tan hermosa como cuando salió el viernes por la tarde, tan bella cuando me enamoré perdidamente de ella hace 12 años. Obviamente estoy devastado por el dolor. Les concedo esta pequeña victoria, pero será de poca duración. Sé que ella acompañará nuestros días y que nos reencontraremos en aquel paraíso de almas libres, al que ustedes no entrarán jamás. Hemos quedado dos, mi hijo y yo, pero somos más fuertes que todos los ejércitos del mundo. No tengo más tiempo para dedicarles. Debo estar junto a Melville, que se despierta de su siesta. Apenas tiene 17 meses y merendará como cada día y después jugaremos juntos como cada día. Y durante toda su vida, este petit garçon, pequeño niño, les hará la afrenta de ser libre y feliz. Les hará la afrenta de ser libre y feliz, porque ustedes no tendrán jamás tampoco su odio. Qué carta, ¿no? La herida que recibimos cuando afrentamos o somos afrentados nos quiebra emocionalmente. Por eso tenemos necesidad de perdón, necesidad urgente. Es una necesidad que podemos transferir y si esa herida la prolongamos en el tiempo, ¿qué hacemos? Más sufrimiento. Y si la herida y las heridas sangran por dentro, cuando estamos heridos sufrimos por dentro, y esas heridas nos van a dar paz, vamos a estar felices, serenos, en armonía con los demás. Estamos heridos, estamos enfermos emocionalmente. Y si se prolonga y se prolonga y se prolonga, eso se llama sufrimiento añadido. Por eso, el tema del perdón es un tema de salud integral
e integrada. Y por eso el perdón tiene que ver con la serenidad, con el gozo de la vida, con la paz, con la felicidad. Mire lo que decimos. Una persona herida interna puede estar serena y tener paz. Puede mirar tranquilamente el mundo y a los demás. Es una persona enferma. Emocionalmente enferma. Imagínense ya esa herida que estoy somatizándola. Que encima me está haciendo ebullición emocional. Tristeza, miedo, me pone nervioso, desconfiado. Vamos ahora a la dimensión mental. Y claro, si estamos heridos, estamos sufriendo. Y si estamos sufriendo, estamos preocupando a los demás. Queridas amigas y amigos, procuremos también tener en cuenta siempre esto, que cuando sufrimos nosotros. Pero si ese sufrimiento no lo sanamos y se prolonga en el tiempo, atención, sufrimos mal, más y por más tiempo. Atención, si estoy herido interiormente y no hago un duelo, un trabajo de sanación, ¿qué voy a hacer? Sufrir mal. Porque hay dos maneras de sufrir, ¿eh? Hay dos maneras de sufrir. Yo soy el más pequeño de 9 hermanos y mi mamá murió cuando yo tenía 11 años. Yo no hice el duelo por la muerte de mi madre igual que mi octavo hermano. También cuando sufrimos, atención, hay que saber sufrir bien. Porque hay un sufrir sano y un sufrir insano. Atención. Hay un sufrir sano, porque el sufrimiento está, y un sufrir insano. Entonces, cuando no hacemos este trabajo de duelo, de sanación, sufrimos primero mal. Segundo, sufrimos más. Y tercero, sufrimos por más tiempo. ¿Y cuál es el otro punto? Que hacemos sufrir a los demás. Claro que yo conozco gente que es tan buena que dice, ya sufro yo lo bastante para preocuparme que los demás sufran por mí. Desgraciado. Hay gente que cree que el sufrimiento es solo suyo. Y por eso les hago esta pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que el sufrimiento es solo nuestro? ¿Es solo nuestro? ¿Y que el sufrimiento es neutro? No. Nunca nuestro sufrimiento es neutro. A ver, ¿el sufrimiento es flojo? No. Siempre está trabajando dentro. Siempre que tenemos una herida de cualquier tipo, la herida está trabajando. Si hay una infección, está trabajando. Lo mismo con las heridas internas. Y tenemos sufrimiento mental y rumiamos y nos quita el sueño y tenemos pensamientos. Y llegamos hasta decir, mejor lo pensamos, pero no lo decimos, y si ese se muriera, mejor. Para mí, como si estuviera, no me diga que nunca lo han pensado. A ver, que levante la mano el que nunca lo ha pensado. No hace falta. Y si yo digo, no lo digo porque es feo, pero lo pienso. Por mí, como si no existiera, o estoy muerto, lo he matado en vida. Soy un asesino de la persona. Y por eso, cuando estamos heridos, atención, y afrentados con una persona, lo primero que le quitamos, seguramente, ¿qué va a ser? El amor. Y segundo, ¿qué le quitamos? El habla. El habla.
Díganme, ¿quién es el único animal del mundo que habla? ¿La mujer? Cuando estamos heridos, atención, quitamos el amor. Por eso hay dos maneras de sufrir sano. Una es que estamos heridos y no quitamos el amor. Sufrir sano. Atención, ¿eh? Y el otro, le quitamos el amor. Pero no solo le quitamos el amor, le quitamos lo que es más humano, que es la palabra, el trato. ¿Eh? Eso es como le pasó a aquella viejita y viejito. Se habían enojado. Y esa vez se enojaron en serio, ¿no? Y ya la viejita parece que estaba cansado del viejito. Dijo, esta vez ni lo miraba al viejo, ni le sonreía, ni lo hablaba. Y cuando el viejo la dirigía la palabra, como que estaba sorda la vieja, ¿no? Iban a comer, le hacía la comida, le iba a tocar la manito. Y un día iba por la noche y le daba el trasero, por no digo la espalda, por no decir otra cosa. Y un día, y otro día. ¿Y lo hacemos o no? Quitamos el amor, la palabra, la relación. ¿Y todo eso por qué? Porque estamos heridos. Heridos no solo aquí. ¿Sí? Bueno, y pasó una semana y un mes y la vieja no cedía. No, no. Y bueno, pues claro, el viejo, ¿qué tuvo que hacer? Lo que tenemos que hacer todos, pedir ayuda. Así que fue a ver al curita y el curita le dio una receta y practícala. Bueno, llegó la noche y la viejita le hizo la cena, todo, pero buenas noches, viejita. Nada, nada, nada. Apagó la luz y a eso de las 2 de la mañana, ¿qué se le ocurrió al viejo? Poner en práctica la receta, ¿no? Empezó a abrir los cajones, buscaba cosas, sacaba cosas, hacía ruido, nada. Bueno, y la vieja para acá, y se removía en la cama, y se levantó al baño, y volvía. Y el viejo moviendo cajones, las sillas, cambiaba las cosas, todo un desorden. Y la vieja se comía por dentro, pero no le hablaba palabra. Y él seguía a las 4 de la mañana. La vieja ya se caía de sueño, ¿no? Llegó a las 5 y ya no aguantó y dice, ¿se puede saber qué diablos buscas? Y el viejito le dice, tu palabra, viejita. Tu palabra, viejita. Estamos tan heridos emocional, corporal, mentalmente, que nos ponemos ¿qué? Atención, o a la ofensiva o a la defensiva. ¿Eh? Y nos aislamos de la persona o del grupo. Segundo, ¿qué hacemos? Le quitamos nuestro afecto. Le quitamos la palabra. Y no verlo más. Pero después de tomar esas medidas, ¿qué nos damos cuenta? Que seguimos sufriendo. Porque nadie puede ser sano sin los demás, contra los demás o a pesar de los demás. ¿Qué es siempre? ¿Qué hay detrás del perdón? Hemos dicho siempre una herida, una afrenta. Y hay que trabajarla. Y ahora añadimos este concepto. Todo proceso de sanación es un trabajo de duelo. El trabajo de duelo es asumo una realidad, ¿verdad? La acepto. ¿Y qué hago conmigo para esa herida sanarla? Porque ¿cuál es la clave de todo trabajo de duelo? Sanar una herida. Cicatrizar una herida. Miren lo que decimos a nivel mental. Hoy nos preocupa mucho la salud mental. ¿Nos preocupa? Y si no controlamos la salud mental, nos estresamos. Hacemos pensamientos de rumiación.
Nos dañamos y con el pensamiento está la palabra, ¿verdad? A ver, si yo esa herida, esa relación, me la trago, ¿dónde va la herida? ¿Dónde va la afrenta? A los órganos blandos. El que no da palabra a su herida, ¿quién va a gritar de nuevo? ¿Quién? ¿Quién va a gritar? Y las ideas y el pensamiento se va todo a trastocar. Y va a haber ansiedad, y va a haber angustia, y va a haber preocupación. ¿Sí o no? Y nos vamos a enfermar. No nos vamos a enfermar porque ya estamos enfermos. ¿Sí? La cuarta dimensión, la dimensión relacional, ya hemos mencionado. La persona que está herida es una persona que está afrentada en el yo, tú y en la comunidad. Y les quiero hacer una preguntita. ¿Dónde está la mayor fuente de sufrimiento en nuestra vida? En las malas relaciones personales. ¿Dónde está la mayor fuente de sufrimiento? ¿Las dificultades del trabajo? No. En las malas relaciones humanas. Pero ojo, no en las malas relaciones humanas con nuestros hermanos de la Conchinchina, sino nuestras relaciones con los que tienen nuestra misma sangre, vínculos, familias y amigos. La mayor fuente de sufrimiento es nuestro entorno vital, porque la sangre es muy pegajosa. Díganme ustedes, ¿a quién es más fácil perdonar? ¿A uno de fuera o a uno de la propia sangre o del vínculo? ¿A quién? Las relaciones humanas. Y por eso, ahora nos vamos a tomar un minuto. Van a cerrar los ojos. Mejor que no se duerman. Vamos a cerrar todos los ojos. Cerramos los ojos. Y al igual que cuando tenemos una herida en el cuerpo, necesitamos un diagnóstico. Nos vamos a hacer un diagnóstico en las heridas internas relacionadas con el perdón. Estoy yo herido. Estoy yo herido. ¿Por una afrenta de perdón? Tengo la herida dentro. ¿Conmigo, con los demás o con Dios? ¿Estoy herido por causa del perdón? ¿Y con quién? Puedo estar herido conmigo mismo porque no acepto ser perdonado. Puedo estar herido porque no puedo perdonar a otros o porque no me dejo perdonar. ¿Estoy herido? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Por qué? Nos tomamos un minutito y lo vamos a meditar en oración. Vamos a pedirle al Señor Jesús que Él, con el Santo Espíritu del Padre, nos ilumine, nos haga libres por dentro para preguntarme, hay una herida que está sangrando. ¿Con quién? ¿Por qué? Incluso, ¿desde cuándo? Un minutito en silencio.
Muy bien, abrimos los ojos. Todos necesitamos trabajar. ¿El tema del perdón es un tema de salud? Muy bien. Vamos concluyendo y nos vamos a la quinta dimensión. La primera, ¿cuál hemos dicho? La corporal. Por eso, cuando estamos heridos, atención, no solo hay que curar, hay que cuidarse. La dimensión emocional, la dimensión mental. Y por eso una preguntita. El tema del perdón, para darlo o recibirlo. Y no solo para darlo o recibirlo, atención, para aceptar ser perdonado. Muchas veces estamos tentados de algo, decir, no me perdono. No existe el perdón a uno mismo, no existe. Uno no se puede perdonar a sí mismo, ¿verdad? Si no. Pero ¿qué estamos diciendo cuando eso? Que no soy digno de ser perdonado. Yo no me puedo perdonar. No puedo, yo que hago una afrenta a alguien, no me puedo perdonar a mí mismo, ¿verdad? Imposible. Pero cuando digo, esto no me lo perdono, es no acepto ser perdonado. ¿Qué quiere decir eso? Que el tema del perdón, miren mi dedo, mentalmente tiene que ver mucho con ¿qué? Con mi personalidad. Si yo soy una persona egocéntrica, cerrada, ¿me va a ser fácil dar perdón? ¿Me va a ser fácil recibirlo? ¿Me va a ser fácil sentirme perdonado? Por eso es importante trabajar una personalidad en comunidad, comunicación y comunión. Sí. El tema de la sanación tiene que ver mucho con la personalidad. Por eso les hago a ustedes esta pregunta. La persona extrovertida, comunicativa, va a vivir la vida, las relaciones, el diálogo, el amor, el perdón, igual que la persona que es introvertida, cerrada, aislada, temerosa, a la defensiva. ¿No? Trabajar la personalidad es calidad y calidad de vida. La quinta dimensión son los valores. Los valores. A ver, la persona que no trabaja la justicia, la verdad, la honestidad, que no cree en los valores, tendrá muchas dificultades en el perdón. Por ejemplo, va a haber personas que creen que no tienen necesidad de pedir perdón. ¿Conocen? Esa es una persona enferma. Dicho de otra manera, viene con defecto de fabricación. Cuando, atención, una persona dice, yo no tengo, sí, yo sé que hice eso y es malo, pero yo no tengo por qué pedir perdón, es una persona reenferma. Esa es una persona, atención, que va a ser muy difícil su vida con ella, porque es un trastorno de personalidad. Miren que amamos, vivimos según somos. Por eso la madurez personal. Pero muchas veces podemos decir, no soy digno de que me perdonen. ¿Sí? ¿Esto pasa? Hemos hecho una afrenta. Dice, no soy digno de que me perdonen. Eso es una enfermedad también. ¿Por qué? Porque, díganme, ¿nosotros podemos ser más grandes que el perdón de Dios? Como decía el padrecito, yo lo escucho muchas veces cuando dice, padrecito, dice, Dios no me puede perdonar. ¿Lo escuchamos? Entonces yo digo, un segundito, me pongo así de rodillas, levanto el pie, y claro, la persona se cae para atrás, así como yo, ¿no? Dice, padrecito, ¿qué hace? Si usted dice que Dios no la puede perdonar,
porque su pecado es más grande que Dios, usted es más que Dios, entonces yo tengo que dejar de adorar a Dios para adorar al menos su pie. ¿Sí o no? Miren cómo el perdón hay que trabajarlo. Si yo digo que Dios no puede perdonar mi perdón, yo soy un megalómano. Fíjese qué soberbio que soy. Creo que mi pecado es más grande que la sangre derramada de Cristo. Si yo digo que Dios no me puede perdonar, ¿eh? ¿Qué estoy diciendo? Que el perdón no es una gracia de Dios. Porque díganme, ¿quién merece el perdón? Merecer. Aunque nosotros pidamos perdón, ¿merecemos que nos perdonen? Aunque nosotros pidamos perdón y hagamos penitencia, ¿merecemos el perdón de los demás? No. Desde el momento que hacemos una afrenta a alguien, por mucho que nosotros hagamos, ¿la vamos a poder reparar? ¿Sí o no? Imposible. ¿Sí? Y no digamos de afrentas grandes. ¿La vamos a poder reparar con dinero, con penitencia, con golpes? El perdón que tenemos que recibir es don, es gracia. Pero si yo soy, atención, cerrado, bloqueado, me hago una nuez, y aquí viene para ir concluyendo, la soberbia de creer que me salvo yo y que no soy salvado por Dios. El perdón tiene que ver con qué palabras, con que yo me reconozca, vamos a hacer la síntesis, con que yo me reconozca enfermo, herido. ¿Estamos de acuerdo todos en esto? Que estoy sufriendo, ¿sí o no? Tantos, si tengo que darlo como recibirlo. Segundo, que el perdón es amor. Por eso, si yo no digo que no soy digno de recibir el perdón, ¿a qué me estoy cerrando? Al amor de los demás hacia mí. Pero si yo no doy el perdón hacia los demás, yo me cierro al amor, no estoy dando el amor de mí hacia los demás. Eso sí que es pecado, ¿eh? Y tercero, todo perdón es gracia. Recuerden, es una herida, tiene que cicatrizar. Tengo que responder desde el amor. Amor. Si no pongo amor, para darlo, para recibirlo. Por eso, ¿cómo sé yo que amo realmente? ¿Cuál es el termómetro que yo sé para ver cómo es mi amor? El perdón, para darlo o para recibirlo. ¿Y cómo sé yo que estoy en el amor de Dios? Si estoy abierto a su gracia, redimido por Cristo en pura gracia. Por eso les hago ya finalmente esta pregunta. Este tema del perdón es un tema, como vemos, de sanación, de salud. Pero es de salud espiritual, porque esto me dice la calidad de mi vida espiritual y cristiana. Pero el tema del perdón es un tema de madurez personal. Dos citas para que las podamos meditar durante para eso. ¿Es fácil perdonar? ¿Es fácil? Si quieren mentir, díganme que sí. ¿Es fácil perdonar? Y tenemos recursos que tenemos que buscarlos. ¿Lo podemos hacer solos? ¿Qué tres tipos de recursos tenemos? Personales, comuni y de la gracia. ¿Tenemos que pedir ayuda cuando estamos heridos y dejarnos ayudar? ¿Y tenemos que pedir la ayuda del cielo y dejarnos ayudar? Marcos capítulo 11. ¿Cuál es el lugar privilegiado
para abrirnos, atención, al camino largo de sanación interior, de quitarnos el odio. Dígame, porque para perdonar hay que sacarse la bronca, el odio, ¿sí o no? Hay que limpiarse antes, eso es un camino. ¿Cuál es el lugar más privilegiado que tenemos? Nos lo dice San Marcos. Cuando ustedes comiencen, se pongan de pie para orar, lo primerito que hay que hacer, ¿qué es? Pidan perdón. Recordamos, famosa cita. Por favor. A ver, lo primero en la oración, antes del perdón hay otra cosa. ¿Qué es lo primerito en la oración? ¿Lo primerito que hay que hacer cuando oramos? No, primero saludar al Señor. Porque hay algunos que ya empiezan, Señor, Señor. Hombre, al menos dile buenos días. Saludar. Saludar. ¿Sí o no? Tercero, pedirle permiso. No sé que esté ocupado. ¿Esto para qué? Para saber que toda oración es gracia. Pero cuando nos empezamos a orar, antes de alabar y bendecir, interceder, lo primerito, ¿saben cuál es? Sentirnos amados por Dios. Lo primerito en la oración, antes de es hacer unos segundos de silencio y sentirnos amados por Dios, aunque sea un desgraciado. Porque todos somos hijos pródigos, todos somos hijos pródigos, sentirnos amados, aún en nuestro pecado. Mire, nuestro fundador San Camilo recibió la gracia de la conversión en el momento más pecador de su vida. Sentirnos amados. ¿Y por qué? Porque si yo me siento amado, me siento hijo, me siento perdonado y ya estoy en el camino de perdonar a los. Por eso dice, cuando ustedes se pongan de pie para orar, lo primerito, siéntanse amados, perdonados y perdonen. Si queremos perdonar a alguien, hagámoslo en la oración. ¿De la mano de quién? De Jesús. Porque díganme, tendríamos poca vergüenza si rezamos como el Padre Nuestro y le decimos, Señor, perdóname. Y a ese que le pille un tren. Y por favor, no oren como uno que me dijo cómo oraba. Porque le decía, Señor, ¿no? Señor, ese que me hiere, que me afrenta, ¿no? Por favor, Señor, conviértelo. Conviértelo. Ilumínalo. Porque cuando no perdonamos o no nos sentimos perdonados, ¿somos ciegos? ¿Somos ciegos? Señor, ilumínalo. Una semana, un mes. Nada. Y ya un día dijo, bueno, Señor, ilumínalo o elimínalo. Todos somos hijos pródigos. Pero, ¿cuál creen ustedes que es mi último consejo? Tenemos el sacramento más hermoso también de la reconciliación. Pero atención, queridas hermanas y hermanos, pidamos perdón por ser como el hijo pródigo, desgraciado, borracho, mujeriego, cholero. ¿Recordamos al hijo pródigo? Pero ese no es el pecado ni la herida más grande. Confesémonos de ser como el hijo mayor, inmisericordia, que no se alegró de cuando vino su hermano, de no dar una oportunidad a los demás, de no dejarse querer por el Padre. Confesémonos como el hijo mayor, porque ahí nos daremos cuenta de que realmente estamos heridos. Y les pregunto,
Como cristianos tenemos también que dar el ejemplo del perdón y de la misericordia. Muy bien. Señor, necesitamos tu Santo Espíritu porque nuestras heridas son muy hondas y echan raíces y nos pasan factura y se incrustan dentro de nosotros. Tú sabes cómo nos cuesta perdonar y nos volvemos soberbios y resentidos. Enfermamos y enfermamos a los demás. Y si tú no nos ayudas, nosotros no podemos sanar. Y si tú no nos das tu gracia, nosotros no tenemos fuerzas. Y si no contamos de tu mano para aligerar nuestro corazón, y si no nos sentimos hijos tuyos, amados y perdonados gratuitamente, aún en nuestras mayores miserias, ¿de dónde vamos a sacar las fuerzas? Ilumínanos con tu Santo Espíritu para sanar, perdonando y recibiendo el perdón. Y recuérdanos que en el tema de pedir perdón, todos somos hijos pródigos, pero somos también fariseos e hipócritas. Somos esos hijos mayores que no perdonamos y nos enquistamos en nuestro odio. Y sobre todo, Señor, danos la vergüenza de no pedirte perdón si no perdonamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.